Relato 1. El hombre en la orilla del río. Siempre me gustó trabajar solo. En la minería, eso es raro, porque la seguridad es algo serio, y es bueno tener a alguien cerca en caso de que algo salga mal. Pero, esa semana, me quedé solo. Mi compañero había vuelto a la ciudad porque su hija enfermó, y yo decidí continuar trabajando, ya que la suerte parecía estar de mi lado. Estaba cerca de un río, en un lugar remoto, lejos de cualquier pueblo u otro minero. Solo yo, mis herramientas y ese sonido constante del agua corriendo que nunca me dejaba en paz. En el segundo día, comencé a sentir que había algo extraño. No era exactamente miedo, pero sí una sensación de que estaba siendo observado. Intenté ignorarlo. Cuando estás solo en medio del bosque, tu mente juega trucos. Cualquier ruido se convierte en un monstruo. En el tercer día, ya estaba oscuro y estaba terminando de guardar las cosas, cuando lo vi. Del otro lado del río, de pie en la orilla, había un hombre. Estaba inmóvil, mirando directamente hacia mí. Al principio pensé que era otro minero. No era raro que alguien apareciera por allí, pero la forma en que estaba parado, tan quieto, me dio un escalofrío que no podía explicar. «Oye», grité, sorprendido. Nada. No respondió, no se movió. Solo se quedó allí, mirándome. No sabía si cruzar el río para acercarme o entrar en la tienda y fingir que no había visto nada. Terminé decidiendo tomar una linterna y apuntar en su dirección. Fue entonces cuando me di cuenta de que había desaparecido. Me quedé allí parado por un rato, esperando que apareciera de nuevo, pero no sucedió. Decidí entrar en la tienda, y esa noche el sueño no llegó fácilmente. Cada sonido del bosque me hacía apretar más fuerte el machete que mantenía junto a la cama. A la mañana siguiente, decidí echar un vistazo al otro lado del río. La curiosidad me estaba matando. Tomé la linterna y crucé con las botas el agua fría. Cuando llegué a la orilla donde estaba, noté algo extraño: huellas. Eran profundas, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Pero lo más extraño era que terminaban de repente, como si hubiera desaparecido en el aire. Me quedé mirando por un buen rato, tratando de entender. No había ramas rotas ni señales de alguien subiendo por la pendiente o yendo hacia el bosque. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido. Volví al campamento, pero todo el día tuve esa sensación de que algo andaba mal. Por la tarde, decidí que desmontaría todo y me iría al día siguiente. El oro que había encontrado no valía la pena por la sensación de que alguien, o algo, me estaba observando. Esa noche, mientras organizaba las cosas, escuché el sonido del agua. No el sonido normal del río, sino algo más pesado, como pasos cruzando la corriente. Salí de la tienda rápidamente, con la linterna en una mano y el machete en la otra. Fue entonces cuando lo vi. Estaba allí otra vez, pero esta vez, en mi lado del río, parado cerca de las herramientas. Aún inmóvil, mirándome. «¿Quién eres?», grité, la voz más alta de lo que pretendía. No respondió, pero dio un paso hacia adelante. Fue suficiente para que soltara todo y saliera corriendo. Corrí hasta el otro lado del bosque, donde había escondido mi moto, y no miré hacia atrás. Pasé la noche en el pueblo más cercano, y, al día siguiente, envié a 2 compañeros a buscar mis cosas. Cuando regresaron, dijeron que las herramientas estaban allí, pero la tienda había sido rasgada, como si algo grande hubiera pasado por allí. Me preguntaron si era un animal, pero solo asentí y lo dejé pasar. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué era ese hombre. Pero, si algún día estás cerca de un río, solo, y sientes que estás siendo observado, confía en tu instinto. Algunas cosas no deben ser ignoradas. Relato 2. El oro maldito. En la minería, encontrar oro es el sueño de todos. Pasamos días, semanas e incluso meses trabajando duro en el bosque, enfrentándonos al calor, la lluvia y los animales, todo por un puñado de granos dorados. Así que, cuando mi grupo encontró aquella enorme roca, no pudimos evitar celebrarlo. Éramos 5 en ese campamento: Tono, C, Paulo, Joca y yo. Estábamos trabajando en un pequeño río,
de esos que apenas aparecen en los mapas, y, tras semanas sin encontrar casi nada, ya estábamos perdiendo la esperanza. Entonces Joka gritó: «¡Es oro! Un pedazo enorme». Corrimos hacia él, y allí estaba, la cosa más hermosa que había visto. Una piedra de oro macizo, más grande que mi mano cerrada. Reíamos, gritábamos y hacíamos planes sobre qué haríamos con el dinero. Pero, en el fondo, todos sabíamos que había algo raro. El oro no debería estar allí. Era una región pobre, sin historial de grandes hallazgos. Pero, en la emoción, nadie quiso cuestionar demasiado. «Quizás sea nuestro día de suerte», dijo Tono. «¿Suerte? Ni cerca». La primera cosa extraña ocurrió esa noche. Estábamos sentados alrededor de la fogata, bebiendo y celebrando, cuando escuchamos un ruido en el bosque. Parecía como pasos pesados, pero no podíamos ver nada. Joka dijo que debía ser un animal y siguió bebiendo, pero vi la forma en que Tono miró a C. No era miedo, pero sí desconfianza. A la mañana siguiente, cuando fuimos a trabajar, Paulo no apareció. Buscamos en su tienda y encontramos todo revuelto, como si hubiera salido corriendo. El problema fue que no había ido muy lejos. Encontramos su cuerpo a pocos metros del campamento, boca abajo en el suelo. No tenía marcas de mordeduras ni heridas visibles, solo los ojos abiertos de par en par y un rastro de sangre saliendo de su nariz. «Debe haber sido un animal», dijo Joka, intentando sonar seguro. «¿Qué animal, Joka?» «No hay señales de pelea», replicó C, visiblemente alterado. Enterramos a Paulo allí mismo y decidimos quedarnos, ya que el oro seguía con nosotros. La codicia era más grande que el miedo. La noche siguiente, le tocó a Tono. Me despertaron sus gritos y lo vi salir corriendo de la tienda, como si estuviera escapando de algo invisible. Agarré una linterna y fui tras él junto con C. Encontramos a Tono de rodillas junto al río, murmurando cosas sin sentido. «Ella está aquí», repetía sin parar. «¿Quién, Tono? ¿Quién está aquí?», preguntó C. Solo sacudió la cabeza y, en el segundo siguiente, cayó de espaldas, inmóvil. Al igual que Paulo, no tenía heridas visibles, solo los ojos abiertos y el mismo rastro de sangre. Quería irme, pero Joka insistió en que nos quedáramos. Decía que 2 hombres no eran suficientes para cargar el oro de vuelta y que debíamos esperar refuerzos. Reluctante, acepté, pero se ya no estaba tan convencido. Esa noche, nadie durmió. Nos sentamos alrededor de la fogata, sosteniendo machetes, esperando algo que no sabíamos qué era. Entonces se comenzó a reírse. Al principio, pensé que intentaba aliviar la tensión, pero su risa era extraña, demasiado alta, y no tenía nada de gracioso. «Ella me está llamando», dijo, levantándose. «¿Quién, C? ¿De qué estás hablando?», pregunté, tratando de detenerlo. Se soltó y corrió hacia el bosque. Joka fue tras él, pero yo me quedé quieto. Algo me decía que, si iba, no volvería. Joka regresó media hora después, solo. Estaba tan pálido como una hoja y no quiso decir lo que había visto. Solo murmuró: «Se no va a volver». A la mañana siguiente, no esperé a Joka. Agarré lo que pude y comencé el camino de vuelta solo. ¿El oro? Lo dejé allí, en la misma piedra donde lo habíamos encontrado. Tras horas de caminar, escuché pasos detrás de mí. Al voltear, vi a Joka. Parecía diferente, ojos hundidos, piel pálida, pero estaba vivo. «Me abandonaste», dijo con una voz ronca. «Pensé que estabas muerto», respondí, intentando justificarme. No dijo nada más, solo sonrió de una forma que me hizo sentir incómodo. Llegué al pueblo solo. Nunca volví a escuchar de Joka, pero, a veces, me pregunto si logró salir del bosque o si sigue allí, atrapado con ese maldito oro. Relato 3. La voz en la cueva. Era mi primer mes trabajando en la minería, y todavía me estaba acostumbrando al ritmo pesado del trabajo. Mi tío, un minero experimentado, me había llevado con él para aprender. «Aquí, o tienes paciencia»,
O vuelves a la ciudad con las manos vacías, solía decirme. El área donde trabajábamos tenía una gran cueva que todos evitaban. Decían que era inestable, llena de agujeros peligrosos y pasadizos que no llevaban a ninguna parte. Pero, esa semana, comenzaron a correr rumores de que alguien había encontrado oro dentro de ella. Fue suficiente para despertar la curiosidad de algunos novatos, incluido yo. Mientras mi tío trabajaba en el río, decidí echar un vistazo a la famosa cueva. No vayas solo, me advirtió. Esas historias no son solo cuentos. Lo ignoré. Mi cabeza estaba llena de sueños de encontrar oro, y además pensaba que solo quería asustarme. Tomé una linterna y entré. La entrada de la cueva era enorme, pero, en cuanto pasé la primera curva, todo se volvió oscuro. La linterna apenas iluminaba los estrechos pasadizos, y el aire era pesado. Caminé durante un rato, siguiendo el sonido de las gotas que caían de las estalactitas. Fue entonces cuando la escuché por primera vez. Leo. Me detuve de inmediato. La voz era suave, como un susurro, y venía desde dentro de la cueva. Intenté convencerme de que era solo el eco del agua o mi mente jugándome una mala pasada. Pero, tras dar 2 pasos más, la escuché de nuevo. Leo. Esta vez, la voz estaba más cerca. Y lo peor, era la voz de mi madre. Mi madre había muerto cuando yo era niño, pero nunca olvidé el sonido de su voz. La forma en que decía mi nombre era inconfundible. ¿Quién está ahí?, grité, apuntando la linterna hacia adelante. El pasillo parecía vacío, pero el sonido continuaba. Eran pasos ligeros, yendo en la misma dirección que yo. Contra todo sentido común, seguí avanzando. La cueva se volvió más estrecha, y el techo parecía cada vez más bajo. Comencé a sudar, pero no sabía si era por el calor o por los nervios. Entonces lo vi. Había algo en el suelo, brillando bajo la luz de la linterna. Me agaché para recogerlo, y sentí como mi corazón se aceleraba. Era un collar, el mismo que mi madre usaba cuando estaba viva. Eso fue suficiente para hacerme perder la cabeza. Seguí adelante, ahora corriendo, mientras la voz de mi madre continuaba llamándome. Llegué a una sala más grande, como una cámara, y me detuve. En el centro del espacio, había algo que parecía un pequeño altar, cubierto de símbolos que nunca había visto. En el suelo alrededor, había marcas extrañas talladas en la roca. Y entonces vi la figura. Estaba en una esquina, de espaldas a mí, con el cabello largo y desordenado. Quise llamarla, pero mi garganta se cerró. Cuando la figura se giró, vi su rostro. Era mi madre, o algo que se parecía mucho a ella. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó con una sonrisa que parecía congelada. Antes de que pudiera reaccionar, la sonrisa desapareció, y su rostro comenzó a cambiar. Sus ojos se oscurecieron, su piel se volvió pálida, y su cuerpo empezó a retorcerse de una manera imposible. Lo que estaba frente a mí no era mi madre. Solté la linterna y corrí de vuelta por el camino por donde había venido. El sonido de pasos y respiraciones pesadas me seguía, cada vez más cerca. No miré atrás. Lo único que importaba era salir de allí. Cuando finalmente vi la luz de la entrada de la cueva, tropecé y caí de rodillas. Mi tío estaba allí, con una expresión que mezclaba enojo y alivio. «Te dije que no entraras», gritó, mientras me arrastraba fuera. Mientras me alejaba, escuché la voz una última vez, viniendo desde la oscuridad. «Vuelve, Leo». Nunca le conté a nadie lo que ocurrió dentro, ni siquiera a mi tío. Solo sé que nunca volví a ser el mismo. El collar que recogí desapareció de mi bolsillo ese mismo día, y, hasta hoy, evito las cuevas, los bosques o cualquier lugar donde el silencio sea más grande de lo que debería. Relato 4. La sombra en el bosque. Después de años trabajando en la minería, llegas a creer que lo has visto todo. Yo era de esos que se reían de las historias de fantasmas que los novatos contaban alrededor de las fogatas. Pensaba que las cosas extrañas que sucedían en el bosque siempre tenían explicaciones lógicas, hasta la noche en que aprendí que no todo puede explicarse.
Estábamos en una zona de bosque denso, a 2 días de caminata del pueblo más cercano. Habíamos estado allí durante semanas, solo mi compañero Raimundo y yo. Trabajábamos desde el amanecer hasta el anochecer y regresábamos al campamento exhaustos, pero satisfechos con el oro que comenzábamos a encontrar. Todo cambió la noche en que Raimundo no regresó. Había salido temprano para explorar una nueva zona y no volvió para la cena. Al principio, pensé que se había perdido, pero, cuando fui a buscarlo, encontré algo que cambió mi idea. En el camino, encontré su machete tirado en el suelo, junto con marcas extrañas en el barro. Parecían huellas humanas, pero eran demasiado grandes y estaban espaciadas de una manera que no tenía sentido. Volví al campamento pensando que tal vez se había lastimado o incluso huido. Pero, mientras me sentaba solo junto al fuego, empecé a sentir que no estaba realmente solo. Al principio, era solo una sensación, ese tipo de escalofrío que te hace mirar por encima del hombro. Luego vinieron los sonidos. Pasos suaves que se movían entre los árboles, como si alguien estuviera rodeándome. Agarré el machete y grité. ¿Quién anda ahí? Nada. Regresé al fuego, pero los sonidos continuaron, más cerca ahora. Fue entonces cuando me di cuenta, quienquiera que fuera, se estaba moviendo en círculos a mi alrededor. Intenté mantenerme calmado, pero, en el fondo, sabía que no estaba solo. La fogata parecía demasiado pequeña, y la oscuridad alrededor parecía devorar todo. Entonces lo vi. Entre los árboles, algo se movió. Era una sombra alta, más alta que cualquier hombre, con una forma extraña, como si no tuviera brazos ni piernas, pero aún así se movía con facilidad. Me congelé. Intenté convencerme de que era la luz del fuego jugando con las sombras, pero, cuando la figura se detuvo al borde del claro, supe que no era mi imaginación. Permaneció allí durante lo que pareció una eternidad. No se movía, no hacía ruido, solo me observaba. Intenté pensar en qué hacer. Salir corriendo parecía suicida, y quedarme allí no era una opción mucho mejor. Agarré mi linterna y la apunté hacia la sombra, pero desapareció en ese instante. Respiré aliviado, pensando que tal vez se había ido. Pero, antes de que pudiera relajarme, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. La sombra estaba jugando conmigo, como un depredador que disfruta viendo a su presa desesperarse antes del ataque. Agarré mi mochila, metí todo lo que pude y empecé a caminar rápidamente hacia el sendero. No iba a esperar a descubrir qué era aquello. La caminata por el bosque fue un tormento. Incluso con la linterna, sentía que la oscuridad me rodeaba y que algo me seguía. Miré hacia atrás más veces de las que podía contar, pero nunca vi nada. Solo lo escuchaba. Llegué a la orilla del río donde solíamos llenar las cantimploras y me detuve para descansar. Fue un error. Mientras bebía agua, escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera, una respiración pesada, proveniente de muy cerca de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces me di cuenta de que estaba mirando en la dirección equivocada. Levanté la vista, y allí estaba. La sombra estaba de pie sobre una roca en la otra orilla del río, mirándome. Con la luz de la luna iluminando su forma, me di cuenta de que no era solo una sombra. Tenía ojos, 2 puntos brillantes que parecían atravesar mi alma. Corrí. No sé cómo mis piernas lograron moverse, pero corrí como nunca antes. Cuando finalmente vi las luces del pueblo, casi caí de rodillas. No paré hasta llegar al puesto donde los mineros se reunían y me desplomé en una silla, jadeando. Nunca regresé a esa zona. No sé qué le ocurrió a Raimundo, pero, a veces, me pregunto si sigue allí, perdido en el bosque, siendo observado por la misma sombra que me persiguió. Y, cada vez que alguien me pregunta por qué dejé la minería, solo digo una cosa: hay cosas en el bosque que no deberían ser molestadas. Relato 5. El cementerio de mineros. La historia que voy a contar ocurrió hace muchos años, pero aún me atormenta como si hubiera pasado ayer. Fue la última vez que entré a un bosque para minar, y, desde entonces, nunca he vuelto a pisar un lugar así. Era joven, imprudente y lleno de ambición.
En esa época, la minería era la única manera de escapar de la pobreza, y cualquier pista sobre una zona prometedora era tratada como un boleto dorado. Así que, cuando escuchamos sobre un río en medio del bosque que siempre daba algo, no lo pensamos dos veces. Éramos 4, Tónico, el más experimentado, Joao, Roberto y yo. Llegar allí ya fue una hazaña por sí misma. 2 días de caminata por senderos precarios, rodeados de árboles tan altos que bloqueaban casi toda la luz del sol. Pero, en el tercer día, algo cambió. El aire se sentía diferente, pesado. Era como si el bosque entero nos estuviera observando. Y entonces lo encontramos. Un cementerio. No era un cementerio común. No había cruces ni lápidas, solo pedazos de madera clavados en el suelo, cada uno marcando una tumba poco profunda. Algunas tenían objetos sobre ellas, machetes viejos, piedras del río, e incluso pedazos de tela que parecían ropa. Esto no está en el mapa, dijo Tónico, mirando alrededor. Debe ser un cementerio de mineros, respondió Joao, pateando una piedra. Morir en medio del bosque no es nada nuevo. Quería irme de allí lo antes posible, pero Tónico sugirió que acampáramos cerca del lugar. Dijo que, si los mineros habían muerto allí, probablemente era porque habían encontrado oro antes. Contra mi voluntad, nos quedamos. Esa noche, las cosas comenzaron a descontrolarse. Estábamos sentados alrededor de la fogata cuando escuchamos voces. Al principio eran bajas, como murmullos, pero pronto se volvieron lo suficientemente claras como para entenderlas. Parecían hombres hablando, pero no podíamos identificar lo que decían. ¿Hay alguien ahí?, gritó Tónico, agarrando su machete. Las voces se detuvieron, pero, en su lugar, escuchamos pasos provenientes del cementerio. Todos quedamos en silencio, con los ojos fijos en la oscuridad más allá de la fogata. Cuando finalmente tuve el valor de mirar, vi algo que me heló. Había una figura entre las tumbas, de pie, inmóvil. ¿Quién está ahí?, preguntó Joao, pero la figura no respondió. Parpadeé, y desapareció. La noche fue interminable. Nadie pudo dormir, y cada pequeño sonido parecía un grito. Al amanecer, Tónico insistió en que exploráramos más el río antes de rendirnos. Él y Joao se adelantaron, mientras Roberto y yo nos quedamos desmontando el campamento. Pasaron horas, y no regresaron. Decidimos ir tras ellos. Seguimos el sendero hasta el río, donde encontramos las herramientas tiradas en el suelo, pero ningún rastro de ellos. Gritamos sus nombres, pero la única respuesta fue el sonido del agua corriente. Mientras miraba alrededor, noté algo extraño en la orilla, marcas en el barro, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia el agua. Roberto intentó entrar al río, pero, antes de que pudiera dar más de 2 pasos, escuchamos las voces de nuevo. Esta vez, eran más fuertes, más claras, y venían de todas direcciones. Corrimos de vuelta al campamento, pero, al llegar, todo estaba revuelto. En el centro del cementerio, había algo nuevo, 2 pedazos de madera clavados en el suelo, marcando tumbas frescas. Esto no es posible, susurró Roberto, temblando. Es hora de irnos, respondí, tomándolo del brazo. Empacamos lo que pudimos y comenzamos el camino de regreso. El sendero parecía diferente, como si nos estuviera empujando lejos. El bosque, que antes era ruidoso, ahora estaba completamente silencioso, y la sensación de ser observados era sofocante. Llegamos al pueblo 2 días después, exhaustos y aterrorizados. Nunca supimos qué le pasó a Tónico y Joao, pero, a veces, en las noches más oscuras, pienso en el cementerio. Me pregunto si siguen allí, enterrados en ese lugar maldito, junto con tantos otros que murieron persiguiendo el oro. Y, si lo están, espero que hayan encontrado paz, porque, en el bosque, la paz nunca parece durar mucho. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.